Buenas. Ya, perfecto. Buenos días. Perfecto. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por contar conmigo, con esta gran responsabilidad que tengo de moderar esta mesa con estos excelentes compañeros que nos acompañan hoy. La mesa es de una actualidad, como sabéis, porque se ha lanzado todo el paquete de reforma europea para mejorar la competitividad de la Unión Europea en materia de innovación. Nos encontramos en un mercado de gran complejidad, como es el mercado del sector farmacéutico. Por ello, el análisis de estas reformas cobran un mayor valor. Este ejercicio jurídico y este foro que, gracias a CEFI, nos ofrece cada año, nos permitirá a la industria, pero también a la Administración, que es de donde provengo, el poder trabajar en aquellas oportunidades y retos que estas normativas nos presentan. En esta hora y media trataremos temas y reflexiones de gran relevancia jurídica. Hablaremos de la revisión de incentivos en la reforma de la legislación farmacéutica. También hablaremos de las propuestas positivas más importantes para la industria innovadora versus la protección de datos y la exclusividad. Desde el punto de vista europeo también contaremos con una descripción del marco normativo, de los gaps que también presentan el mercado, las challenges y los puntos claves de esta reforma. También hablaremos de la nueva directiva, de la responsabilidad del producto y terminaremos con los retos legales que tenemos en el sector farmacéutico. Así que, muchísimas gracias. Vuelvo a repetir a CEFI, a Nuria y a Fernando, grandes líderes y con un gran trabajo que están desarrollando. Paso la palabra a la primera interviniente, que es Miquel Montaña Mora, socia de Clifford Chance. Por favor, Miquel. Muchas gracias, Pilar. Antes de entrar en el tema de mi ponencia, que son los incentivos, me gustaría dar 4 pinceladas sobre los objetivos generales de la reforma, porque no se entenderán cómo están articulados los incentivos sin antes exponer brevemente los objetivos. Los objetivos generales de la reforma básicamente son hacer llegar medicamentos mejores más rápidamente a todos los Estados miembros, fomentar la investigación en enfermedades que aún no tienen tratamiento, es decir, incentivar el desarrollo de medicamentos huérfanos, incentivar la investigación pediátrica y, por supuesto, todo esto consiguiendo que los medicamentos sean más asequibles, que sean compatibles con el medio ambiente, es decir, reducir el impacto medioambiental y, al mismo tiempo, consiguiendo que la Unión Europea se convierta en el principal polo de investigación biofarmacéutica mundial. De este cóctel de objetivos seguramente ya les habrá chirriado alguna cosa, porque no todos son fácilmente conciliables. Y esta es una buena pregunta para el final, ¿hasta qué punto todos esos objetivos son conciliables? Entrando ya sobre el tema de los incentivos, como saben, la regulación actual se rige por el 8+2+1, 8 años de exclusividad de datos, 2 años de exclusividad comercial, más 1 año si se desarrolla una indicación terapéutica nueva que comporte un beneficio clínico significativo. Esto, que en la actualidad es muy claro y previsible, va a ser objeto de una revolución con la nueva normativa, porque lo que propone la nueva normativa es acortar a 6 años lo que conocemos como protección de datos o protección normativa, que, como saben, quiere decir que las agencias durante este periodo, que ahora pasará de 8 a 6 años, no podrán tomar en consideración datos del medicamento de referencia para evaluar solicitudes posteriores. Pues este periodo se acorta a 6 años y se introducen una serie de periodos adicionales cuya consecución en la mayoría de los casos va a ser misión imposible. Por ejemplo, para incentivar la comercialización y el acceso de los medicamentos en todos los Estados miembros, se establece una prórroga del periodo de protección de datos de 1 año, en el caso de que el laboratorio suministre
de una manera suficiente y en todas las presentaciones, en todos los Estados miembros en los que esté aprobado el medicamento, dentro de un periodo de 2 años desde la autorización de comercialización o 3 en el caso de las pymes o empresas sin ánimo de lucro o empresas que hayan obtenido como máximo 5 autorizaciones centralizadas anteriormente. Por tanto, ese 6+2 solo se conseguirá si se comercializa el medicamento en todos los Estados miembros. Es un incentivo injusto, a mi modo de ver, porque obviamente el que se comercialice o no el medicamento en todos los Estados miembros está fuera del control del titular de la autorización de comercialización. Puede depender de la política sanitaria, de la política de reembolso de cada Estado miembro, que obviamente no depende ni de la Comisión ni del titular de la autorización, dependerá de cada Estado miembro en cuestión. En segundo lugar, se prevé una posible prórroga de 6 meses en el caso de que el medicamento satisfaga una necesidad médica no satisfecha. Y aquí les invito a leerse con calma la directiva y el reglamento porque se ha modificado la definición de necesidad médica no satisfecha y además se habilita a la Comisión para que mediante actos de ejecución pueda dar definiciones que puedan ser necesarias caso por caso. Y aquí una segunda pincelada de la reforma es que está plagada de conceptos jurídicos indeterminados que, de nuevo, en mi opinión, empeorarán la seguridad jurídica del sector. Además de esta prórroga de 6 meses, si se satisface una necesidad médica no satisfecha, también puede haber 1 año más de exclusividad si se consigue desarrollar una nueva indicación terapéutica que comporte un beneficio clínico significativo. Es decir, el año adicional de exclusividad comercial que teníamos hasta ahora, el 8+2+1, el 1 ahora pasa a ser un 1 más, pero no de la exclusividad comercial, sino de la exclusividad de datos. Y, por cierto, me tengo que autocorregir porque he dicho que la prórroga, si se suministra en toda la Unión, es de 1 año y es de 2. Se prevé que sea de 24 meses la prórroga de la exclusividad de datos si se comercializa el medicamento en toda la Unión Europea. Finalmente, hay una nueva prórroga posible de 6 meses si el sponsor del ensayo clínico de una sustancia nueva ha hecho los ensayos clínicos no con placebo, sino con un comparador activo. Y esto lo que se pretende es que las autoridades sanitarias, a la hora de decidir si financian el medicamento, pues ya tengan un poco el trabajo hecho con el ensayo clínico que haya hecho, en su caso, el titular del medicamento de referencia para disfrutar de este periodo adicional de protección de datos de 6 meses. Esto también se ha criticado porque normalmente, por razones éticas y por otros muchos motivos, los ensayos clínicos se hacen con un grupo placebo y se dejan para más adelante las pruebas comparativas con otros fármacos activos. Con lo cual, yo no estoy seguro de que condicionando esa prórroga de 6 meses a hacer el ensayo clínico con un principio activo, se vaya a conseguir el objetivo de acelerar el acceso al mercado de los medicamentos, que es uno de los objetivos de la reforma. Además, hay un periodo separado de 4 años de exclusividad de datos para los denominados medicamentos reposicionados, que son medicamentos antiguos para los que se aportan datos clínicos o no clínicos que permitan aprobarlos por primera vez en la Unión Europea para una nueva indicación terapéutica, siempre y cuando no hayan disfrutado ya de un periodo de protección de datos o, en el caso de que hubieran disfrutado de un periodo de protección de datos, hubieran sido autorizados como mínimo 25 años atrás. Y, por último, hay un sistema de incentivos para intentar desarrollar medicamentos antimicrobianos. De esto nos hablará Chisca en su exposición. Y, finalmente, respecto de los pediátricos, se conserva la prórroga de 6 meses de los certificados complementarios de protección cuando se realice un ensayo en población pediátrica, pero en cambio se suprime la posible prórroga de 12 meses que había hasta ahora
en el caso de los medicamentos huérfanos. Y, por cierto, en el dossier que les he facilitado falta una referencia al artículo 55, que me lo dejé porque está fuera del capítulo 7 de la directiva, que es el dedicado a incentivos, pero curiosamente el artículo 55 tiene escondido un incentivo también, que es que establece que cuando se cambie el estado de prescripción de un medicamento para añadir una nueva indicación, durante un año no se podrán utilizar los datos de la empresa que haya facilitado los datos que han permitido esa nueva prescripción. Y respecto de la exclusividad comercial, se conserva en 2 años, que es lo que tenemos en la actualidad. Pasando al reglamento, el reglamento básicamente se remite a la directiva en cuanto a la protección de datos. Y para quienes deseen estudiar este tema, la principal fuente de interés del reglamento es la regulación de los medicamentos huérfanos. La regulación de los medicamentos huérfanos se contiene de una manera muy detenida en el reglamento y se prevén incentivos, podríamos decir que para los medicamentos huérfanos ordinarios y también para los medicamentos huérfanos de particular importancia, por decirlo así, que se definen en el artículo 70 como medicamentos huérfanos que responden a una necesidad médica no satisfecha importante. Y esto se define como medicamentos para los que no existe tratamiento o de existir medicamentos que ofrezcan avances terapéuticos excepcionales y den lugar a una reducción significativa de la morbilidad y la mortalidad. Como ven, todos son conceptos jurídicos indeterminados que habrá que ir viendo con el tiempo cómo se interpretan. Respecto de los periodos de protección previstos, se reduce de 10 años a 9 años la exclusividad en el caso de los medicamentos huérfanos, pero se contempla también una serie de prórrogas posibles condicionadas. Una primera prórroga de 1 año para los medicamentos que satisfagan las necesidades no satisfechas más importantes, es decir, la categoría más exigente que he mencionado antes. En ese caso se puede dar un 9+1 de exclusividad. También se puede dar hasta en 2 ocasiones una prórroga adicional de 1 año cuando se desarrollen 2 indicaciones adicionales para enfermedades que encajen en la categoría de medicamento huérfano, es decir, se pueden obtener hasta 2 prórrogas por cada indicación huérfana adicional. Y por último, se prevé una posible prórroga de 1 año adicional a los anteriores cuando el titular de la autorización demuestre que ha liberado y suministrado el medicamento huérfano en todos los Estados miembros en los que está autorizado. De nuevo, se está, digamos, obligando al titular de la autorización como condición para obtener esta prórroga a hacer algo que no depende únicamente de su control, que es el que en todos los Estados miembros se decida financiar y reembolsar el medicamento. Además, otra novedad de la directiva es que se pueden suspender todos los periodos de protección que les he comentado si se concede una licencia obligatoria sobre las patentes que los protegen en tiempos de crisis. He de hacer un paréntesis para aclarar que en abril del año pasado la Comisión también lanzó una propuesta de reglamento que permitirá a la Comisión Europea otorgar licencias obligatorias en tiempos de crisis, en caso de pandemias como el COVID, y eso llevará a la suspensión de los periodos de protección de datos, que más que una suspensión es una expropiación, porque, según la directiva, no se va a recuperar el periodo perdido durante la suspensión, de manera que en la práctica el titular de la autorización de comercialización va a perder el periodo durante el que la autorización haya estado suspendida. Y con esto iré acabando para ajustarme al tiempo y dejar tiempo después para las preguntas, invitándoles de nuevo a que al final pregunten si los objetivos que he comentado al principio
son compatibles entre sí, si se pueden conciliar entre sí y, sobre todo, si realmente esta propuesta va a permitir a la Comisión convertir a la Unión Europea en el líder mundial del desarrollo de medicamentos, que es lo que pretende según la exposición de motivos. Gracias. Muchas gracias, Miquel. Para la siguiente ponencia, que se hablará de las propuestas positivas más importantes para la industria innovadora, contaremos con Chisca Borraspieri, socia de Bristow. Por favor. Y gracias al CEFIC por contar conmigo hoy. A pesar de las turbulencias, especialmente en materia de exclusividad de datos, sí que hay algunos aspectos positivos que propone la Comisión Europea. Pero me gustaría recalcar ya desde el principio que todo es muy incierto en este momento, porque a pesar de que la Comisión ha hecho una propuesta de directiva y de reglamento, como mencionaba Miquel, la Comisión en el Parlamento Europeo, que se está encargando de revisar la propuesta de la Comisión y que la va a hacer la propuesta al Pleno de Parlamento para que en su día se voten estas propuestas legislativas, ha criticado duramente muchas de las propuestas de la Comisión y preveo y preveemos que van a haber muchos cambios a lo que propone la Comisión. Dicho esto, hay 4 aspectos positivos en los que me gustaría centrarme en los próximos 14 minutos. El primero de ellos siendo el bono transferible de exclusividad de datos para aquellos antimicrobianos innovadores. Miquel lo ha apuntado ya. Yo veo esto como el ticket dorado a lo Willy Wonka que la Comisión otorgará a aquellos titulares que desarrollen un antimicrobiano innovador, y la definición de antimicrobiano innovador va en la línea de aquel antimicrobiano que sea capaz de añadir un beneficio significativo sobre aquellas terapias existentes. Todo esto es evidente que se debe a la necesidad de potenciar este tipo de medicamentos, porque, por poner un ejemplo, la agencia ECDC a nivel europeo ha situado a la resistencia antimicrobiana como uno de los 3 grandes retos que tenemos a nivel europeo y posiblemente a nivel mundial por lo que hace a amenazas a la salud. Entonces, este bono es una idea que a mí me parece muy valiente por parte de la Comisión. Por supuesto, es muy innovadora porque no existe incentivo similar en todo el mundo. Lo que más se parece es el Priority Review Voucher que ofrece la FDA para los medicamentos huérfanos y pediátricos, pero es distinto. El Priority Review Voucher te permite saltarte la cola y que tu dossier se evalúe más rápidamente. Lo que propone la Comisión es que para aquellos medicamentos que constituyan microbianos antimicrobianos innovadores, se les dé 1 año de exclusividad de datos que se pueda vender a otra farmacéutica, o incluso que la farmacéutica misma utilice ese bono para otro medicamento de su portfolio. Se va a poder vender una sola vez, y en aras a la transparencia lo que exige la Comisión es que se desvelen tanto el comprador como el vendedor como el precio de venta. Y el precio de venta va a ser interesante ver por cuánto se venden estos bonos. La Comisión está previendo que se vendan entre 100 y 300 millones de euros, que vendría un poco a incentivar el desarrollo de estos medicamentos. La crítica que se le hace a este incentivo es que, así como lo plantea la Comisión Europea, simplemente se van a dar 10 bonos en un periodo de 15 años, lo que se agote antes. Y, evidentemente, con el sistema de innovación y desarrollo va a haber un margen relativamente pequeño para que medicamentos puedan acceder a ese bono. Es verdad que cabe la posibilidad, de acuerdo con la propuesta de la Comisión, que la Comisión decida renovar este incentivo por otro periodo de 15 años, pero da incertidumbre a los laboratorios farmacéuticos en ese sentido.
A pesar de lo interesante que pueda parecer este bono, que como digo es muy innovador, el rapporteur de ENVI, que es la Comisión del Parlamento Europeo que se encarga de revisar la propuesta y de que le va a hacer la propuesta final al Parlamento Europeo en pleno para que vote, propone cargarse este incentivo, así que está por ver al final qué va a pasar. Lo que sí que propone en su lugar es la creación de otra agencia para facilitar el desarrollo de medicamentos en general, pero este tipo de medicamentos en particular, lo cual a bote pronto es decepcionante, pero como digo, está por ver qué va a pasar, incluso cuál va a ser la propuesta de ENVI al Pleno del Parlamento, porque así como el rapporteur ha hecho muchísimas críticas y propone muchísimos cambios a la propuesta de la Comisión, también es verdad que hay muchos otros miembros de la Comisión del Parlamento que proponen cambios distintos, así que es todo muy incierto. El segundo aspecto positivo que me parece interesante destacar es lo que denominamos el Regulatory Sandbox, lo que en español se ha traducido como espacio regulado de pruebas. Este concepto es muy ajeno al mundo farmacéutico, pero sí que es un concepto que se coge del mundo del software. Al final, en palabras muy planas, se trata de crear un espacio controlado para que se puedan hacer pruebas de forma libre, limitado en el tiempo, para que se puedan desarrollar ciertas tecnologías. La Comisión, por ejemplo, propone ya este concepto de Regulatory Sandboxes en el marco de la inteligencia artificial, en el AI Act. Tenemos también Regulatory Sandbox. Lo que pasa es que en el marco de los medicamentos, y tal y como lo propone la Comisión, es un concepto muy amplio y, de hecho, tan amplio que ya avanzó que el rapporteur de ENVI también propone cargárselo. O sea que será interesante ver si sobrevive con modificaciones, porque, como digo, es un concepto muy vago. Lo que, tal y como lo plantea la Comisión, es que a propuesta de la Agencia Europea del Medicamento, la Comisión va a poder decretar un marco donde se puedan realizar pruebas en un periodo muy incipiente del desarrollo del medicamento. Y esto va a ser posible cuando se trate de una tecnología que, por sus características y de acuerdo con la legislación vigente, sea muy difícil desarrollar esa tecnología por los límites o por los marcos legales existentes. Entonces, si eso es así y si la tecnología es prometedora en el sentido de que va a aportar una ventaja significativa sobre las terapias existentes, entonces la Comisión va a poder crear ese marco para que el desarrollador pueda probar la tecnología en un ambiente muy controlado. En este sentido, como digo, es una propuesta muy vaga y no queda muy claro en lo que está pensando realmente la Comisión a la hora de crear este marco, pero sí que menciona en la exposición de motivos aspectos de inteligencia artificial, pero siempre en el marco de medicamentos. Entonces, quizás combinaciones podrían ser un aspecto en que se podría beneficiar. Pero, como digo, la propuesta del rapporteur es que este marco desista por la vaguedad. Otro aspecto que me parece positivo y que la industria ha acogido con buenos ojos es toda la facilitación en relación con la obtención de la autorización de comercialización. El eslogan de la Comisión es "Less red tape", hacerlo mucho más fácil para la industria para poder obtener autorizaciones de comercialización. Por lo que hace al procedimiento de evaluación del dossier, lo que propone la Comisión es reducir los tiempos. Actualmente tenemos 210 días activos para que se evalúe el dossier y se propone que pasen a ser 180.
Y similarmente, por lo que hace a ese periodo entre el positive opinion del CHMP y hasta que la Comisión Europea finalmente autorice el medicamento con esa decisión, ahora mismo estamos en un marco donde como máximo en teoría se tiene que aprobar en 67 días y se propone que se acorten esos tiempos y que sean 47 en lugar de 67. Quizás la crítica aquí es que quizás la Comisión se queda un poco corta porque algunos han sugerido que ese paso se elimine, que no sea la Comisión que tenga que aprobar el medicamento. La Comisión misma no es lo suficientemente valiente como ir tan lejos, pero sí que intenta acortar plazos para que al final tengas una autorización de comercialización en menos tiempo. Una vez autorizado el medicamento, la Comisión propone que la autorización sea por un periodo indefinido. Actualmente tenemos ese primer periodo de 5 años para que después sea una autorización de duración indefinida. Sí que va a seguir existiendo la posibilidad de limitarlo inicialmente a 5 años, pero será por motivos de seguridad del medicamento, básicamente. Y en ese sentido, me parece interesante que se dé una autorización de comercialización para un periodo indeterminado. En este aspecto, dicho esto, el rapporteur propone que se continúe con el periodo inicial de 5 años y además lo endurece porque propone que luego se tenga que renovar cada 10 años. Entonces, también es otro tema que está por ver cómo se va a solucionar y cómo va a ser la norma cuando la tengamos final. Y en este aspecto, la última cosa que me gustaría destacar por lo que hace a los periodos de autorización es todo el tema de las evaluaciones rápidas, PRIME. Existe ya el Priority Review para algunos medicamentos, pero atendido el éxito del programa que tiene en marcha la Agencia Europea del Medicamento, eso se va a extender mucho más, por lo cual muchos más medicamentos van a poder acceder a una evaluación express de sus dosieres, que esto es muy positivo. Y luego el último bloque de medidas positivas que me gustaría destacar es el mayor protagonismo que se le va a dar a la Agencia Europea del Medicamento, que a mí personalmente me parece muy interesante. Y son muchos los aspectos en los que vamos a ver a la EMA con un mayor protagonismo y una mayor responsabilidad, pero quizás simplemente antes de entrar en eso mencionar que se va a reorganizar a nivel de comités. Y eso también me parece muy interesante porque actualmente tenemos el CHMP y solamente me refiero a medicamentos de uso humano, no voy a mencionar productos veterinarios, pero por supuesto tenemos CHMP, luego tenemos el comité que se encarga de farmacovigilancia, el comité que se encarga de medicamentos pediátricos, tenemos el CAT, tenemos varios. Lo que propone la Comisión es que eso se simplifique mucho y que tengamos simplemente el CHMP y el PRAC para todo el tema de farmacovigilancia. Y luego, que no es que desaparezcan los expertos que van a poder comentar en materia de medicamentos huérfanos, por ejemplo, sino que sea una estructura mucho más ágil y que se puedan ir utilizando esos expertos de manera más ad hoc. Y se van a convertir en working groups, en grupos de expertos, para que pueda haber una mayor agilidad. Y eso a mí me parece muy positivo porque hemos visto casos en los que, por ejemplo, el CAT y el CAT y el CHMP han tenido opiniones divergentes. Entonces, todo eso se elimina. Y con esa estructura más ágil, sí que es verdad que la Agencia Europea del Medicamento va a tener un mayor protagonismo y lo vemos en muchos aspectos. Por ejemplo, en el tema de Unmet Medical Needs que mencionaba Miquel, ¿no? Tenemos una nueva definición de Unmet Medical Needs, pero va a ser la Agencia Europea del Medicamento quien va a ser la que va a decidir si un medicamento o no entra o no dentro de esa categoría y para que luego pueda acceder a incentivos. Otro ejemplo de la mayor visibilidad y mayor importancia de la EMA va a ser en todo el tema de suministros, que esto no es un aspecto positivo, pero van a haber cambios sustanciales
por la obsesión de la Comisión en intentar minimizar problemas de suministro, y vamos a tener a la agencia, ya lo estamos viendo, pero se va a incrementar la capacidad de la agencia de saber mucho más acerca de los supply chains para intentar minimizar esos problemas de suministro. Y bueno, poca cosa más quería explicar en cuanto a los aspectos positivos. Recalcar otra vez, que ya lo he ido mencionando, que todo está muy en el aire y que está por ver si esos aspectos positivos se van a ir materializando finalmente. Muchísimas gracias por tu exposición. La siguiente ponencia... En la siguiente ponencia hablaremos de las oportunidades de la reforma para reforzar la innovación farmacéutica. I would like to introduce you Magda Chevlus. She is with us online. Yes. She has been an Executive Director, Science, Policy and Regulatory Affairs for EFPIA. When you wish, you can start to speak. Thank you. Thank you so much for hear me on. I'm super glad today, and I would like to be previous different because they've done 80% of my job explaining actually the features of the legislation, and I was listening very carefully to that. What I'll try to do in these 5 to 10 minutes that would follow is to respond to the question that he asked today, whether the Commission proposal striking the right balance in access and innovation, is it creating the good conditions for innovative pharmaceutical companies to come and innovate? So, first of all, I think let's feel that what we all want to do is to create that right balance. We want to ensure that Europe is a generator of innovation and not only a consumer of innovation, and that this is done in a way that patients can also access that innovation when it is generated. So each tool, I think one of the speakers said, can we reconcile some of the objectives? I don't think that we have goals. We need to reconcile the objectives of access and innovation, because we are taking care of access and availability. We need to find the balance. It is true that in Europe there is still a lot of research activity going on, but other regions today get more competitive and advance much faster. Therefore, the gap is growing. So it is really important that we close the gap between 22% of medicines originating from Europe and 48% of medicines originating from the US. We have no choice, or it's a necessity. I think the other point raised by the previous speakers is the opportunities to shorten the processes and to optimize the processes. Indeed, the Commission proposal is helping to minimize and to cut the red tape, because there is a need for that. Europe is using only in 9% of cases expedited pathways, while the United States is using 71% of medicines. The length of approval is also much, much longer in Europe than it is in other countries. And last point, Europe over time became very complicated. We pioneered a lot of tested processes in scientific advice approvals at centralized level, which facilitated and really made Europe a pioneer in pharmaceutical innovation and innovative regulatory sciences. But I think what we also need to remember is that there is more to that. And we also have not just pharmaceutical legislation review, but about 100 other policy acts on AI, data, environment, chemical legislation, all of which are connected and referenced in the pharmaceutical legislation, and which needs to be taken into account when looking at the right balance between incentives and improvements. I think I'm mentioning this because pharmaceutical GPL or pharmaceutical legislation review is just one piece amongst many, many other pieces. So let us look specifically at, do we have the right balance? And I think that on the two sides, we have, on the one hand,
let's remember that the pharmaceutical legislation is there to modernize and future-proof the regulatory framework. So indeed, the regulatory sandboxes that have been mentioned and which are not vague, they're just open. And I think for good reason, because we don't know what kind of innovative technologies would come to life and to fruition. So regulatory sandboxes is just one of those examples that go into the right direction. Electronic product information and the possibility to start implementing it is another fantastic future-proof tool for innovation and for security of supply as well. Assessment and decision timelines mentioned before and cutting red tape is absolutely critical. So these are all aspects that go into the right direction. The scientific advice and incorporation of PRIME, again, fantastic future-proofing, and creation of these expedited pathways would really accelerate the processes, provided that these expedited pathways are not too narrow in their scope, because while resources need to be borne in mind, we also need to make sure that more products than today have access to those processes. Security of supply and shortages, another point mentioned before also, I would put on the positive side of the balance. And finally, European Medicines Agency restructure, again mentioned before, and the transferable exclusivity vouchers are all on the positive side of the reform that is proposed by the Commission. So a lot of very positive steps which would definitely contribute to future-proofing Europe. However, on the other side, there are some caveats that need to be taken into account. So even though one would say that incentives are there and the addition of little steps that the first speaker was saying, so baseline plus additional years to recoup, that's true in principle, but in reality, recouping these additional years, it's almost mission impossible. That means, in effect, that we have a net cut of regulatory data protection. There are also market exclusivity provisions for orphan drugs that are not quite right for the continuity of innovation. And what was mentioned before, unmet medical needs definitions and criteria are so narrow and that they may actually stifle the innovation rather than support it if they are used as they are imagined today in the draft legislation. That means that many of the products that today are considered unmet medical need would not make it to the list of medicines eligible for either some incentives or expedited processes. Bolar exemption can be improved, on the positive side for the innovative medicines, and there are also some provisions in the pediatric medicines development that might be difficult. There is one piece which I didn't hear so much, but maybe I just misunderstood from the previous speakers. The environmental risk assessment hasn't been mentioned. And today we are at a risk of having medicines not approved or withdrawn because of these environmental considerations. And this is one of these places where we absolutely need to strike the balance right, because if we don't, then there would be huge consequences on the supply chain and on access and availability of medicines. So all in all, is Europe really on the right track? I think the intent is good, but the realization can be improved, and the current political debate hopefully would improve the situation. So how does it need to be improved? I think that on the side of development, we need to optimize the regulatory framework and the use of expedited pathways. So we should be really careful not to shrink it too much, and to make sure that we balance the resources for the regulators to cope with those expedited pathways and access to the expedited pathways and their optimal use. The sandboxes, it's also part of that process. And as said, they are supposed to allow the newest innovation that today may not even have the regulatory framework and which require a safe space for supervised experimentation. On the research side, we need to strengthen rather than cut the regulatory data protection baseline.
Today, it's one of the few competitive advantages for Europe, and therefore anything that cuts it down or makes it difficult to actually get to the baseline that we have, it's really complicated. We also welcome the TEV for AMR, the transferable vouchers. Really important to remember that a lot of schemes had been evaluated, and none of them would bring the benefit with the relevant safeguards as provided by the Commission in the Commission text. So the TEV, if anything has to make a difference to AMR, it's probably the transferable exclusivity voucher. The definition of the unmet medical need needs to be broadened. And if not broadened, at least the criteria must be made debatable by the different stakeholders and adaptable to the point in time when the decision is made. We should remember that unmet need would be a moving target. Unmet need would evolve over time, and therefore using a very strict definition at just one point in time might result in less research rather than more research, because everything that investments that would be started cannot be finished, since another medicine could come to the market in the meantime. That may create a huge problem for the innovators in terms of predictability. Last point, which I would like to mention, is the one on manufacturing and the environmental protection rules. I think this is where we really need to be very careful about the balance. The intent of the Commission proposal is excellent. In decreasing the impact on the environment and on human health, it's absolutely essential, and nobody disputes that. But the way it would be implemented could make a huge difference, or make it or break it, as far as European ambition of strategic autonomy is concerned. Last point that I didn't talk about at all is the one on access. And I would like to highlight that while the ambition of the Commission is to balance access and innovation, the access part cannot be resolved through the pharmaceutical legislation, simply because this is part that belongs to countries, to member states. This is their prerogative. However, the discussion on the access has to take place, but needs to happen outside of the pharmaceutical legislation, because by connecting things that are unrelated, we might actually lose more than we can win, and EFPIA has proposals on how access could be addressed. I think all in all, we are going into the right direction as far as regulatory processes and innovation are concerned, but we absolutely need to make sure that the incentives discussion, the access discussion would not undermine that, and that in the end, we have a Europe which is a generator of innovation and not only a net consumer of innovation. Thank you. En la siguiente ponencia hablaremos de la adaptación de la normativa sobre responsabilidad de productos defectuosos a los retos actuales, propuesta de reforma directiva, y para ello contaremos con Alejandro Ferreras, socio de Linklaters. Buenas tardes. Gracias a CEFI por la invitación. La verdad es que yo estoy asustado porque yo pensaba que esto era una reunión entre 30 y también por el nivel de las ponencias. A mí me han pedido que hable sobre la responsabilidad por producto, que es esa normativa que regula las consecuencias patrimoniales en responsabilidad de las empresas por poner en circulación productos no seguros y que causen daños corporales a las personas que los utilizan. Regulación que ha sido objeto de una revisión en profundidad por parte de las autoridades europeas, que acaban de aprobar, y se aprobó el pasado mes de diciembre, bajo presidencia española en trílogo, una nueva directiva que habrá que transponer en los Estados miembros, que regula la responsabilidad civil por producto. Esta es una materia un poco árida, me han pedido que intente hacerla lo menos árida posible, con lo cual el reto todavía es mayor. La verdad es que el propósito inicial que la Comisión Europea en su día dio o ofreció para plantearse la modificación de la directiva era simplemente la actualización de la directiva a las nuevas realidades derivadas de los productos informáticos, al software.
incluso en las primeras propuestas, la idea era incorporar dentro de la Directiva Responsable por Producto un paquete de responsabilidad derivada de la utilización de la inteligencia artificial con carácter general. Luego eso se desgajó, se dejó de lado, se hizo la regulación sustantiva sobre inteligencia artificial por un lado en el reglamento y luego hay una directiva que está en tramitación sobre responsabilidad civil derivada del uso de inteligencia artificial específicamente. Con lo cual quedó la necesidad de innovar la directiva de responsabilidad civil por productos en atención a esta nueva realidad pues muy mermada. Con lo cual se buscó una explicación adicional, una justificación adicional para revisarla, que consistió en asegurar que se había constatado que había muchas dificultades en la Unión para reclamar con éxito responsabilidad civil por producto. Cuando uno intenta averiguar cuál es la fuente de información de esa conclusión tan gruesa que justifica la reforma que se ha propuesto, la verdad es que es un poco chocante. De hecho, viene recogido en el preámbulo de la norma considerando 30, bueno, en la versión inicial, en la de que salió del triálogo, han sacado esos párrafos porque supongo que se dieron cuenta de que demostraban lo contrario de lo que se pretendía, donde se decía que hasta 2018 la estadística señalaba que solo un 60% de las acciones responsables por producto se estimaban y que del 40% de las que se desestimaban, hasta un 57% se desestimaban por falta de prueba. Con lo cual, la conclusión es que algo más del 20% de las demandas responsables por producto se desestiman por falta de prueba. Si trasladamos esta estadística a cualquier otro ámbito de litigación, ya me dirán ustedes, vamos, es para dedicarse a esto, porque que tengas un éxito del 80% es fantástico y que solo en el 20% tengas dificultades de prueba demuestra que no hay ninguna necesidad que atender, pero aquí estamos. ¿Bien? Esta directiva lo que hace es articular una serie de medidas para facilitar las reclamaciones de responsabilidad por producto en la Unión, alterando sobre todo los esfuerzos probatorios que cada cual tiene que hacer, parte actora y parte demandada, en relación con lo que tiene que acreditar. Y a mí me parece que se haya aprobado esta directiva de este modo y a pesar de los esfuerzos que gente que está también en esta sala ha intentado hacer para intentar un poco modular el balanceo final de la directiva y que haya pasado algo desapercibida y no haya llamado la atención de todos los stakeholders, me parece sintomático de lo que está pasando en Europa. Yo creo que al final esto ha llevado a que los alemanes ya la semana pasada dijeron hasta aquí hemos llegado y la directiva de diligencia debida en temas de sostenibilidad han dicho, mire, esto ya es demasiado, lo vamos a guardar aquí. En cualquier caso, para el que nos ocupa ahora en relación con esta directiva responsable por producto. Voy a señalar novedades que tiene, pero me voy a centrar en lo que me parece más relevante para vuestra actividad. En cuanto al ámbito de protección, como os decía, pues se incluye ya la novedad del software que se entiende ya como producto a todos los efectos. Hay una regulación algo mejorada de lo que es la falta de seguridad. ¿Cuándo se entiende que un producto no es seguro? Los que conocíais la antigua directiva, que es del año 85, decía ahí que se entiende que un producto no era seguro cuando no deparaba el nivel de seguridad legítimamente esperable atendiendo todas las circunstancias, incluida su presentación. Eso que dicen, para eso muchas palabras dice poco. Y por lo tanto había cierta necesidad de detallar un poco más cuáles son las circunstancias que marcan la falta de seguridad de un producto. Y ahí se ha incorporado alguna cosa que es interesante. Por ejemplo, se dice, hombre, pues hay que atender al etiquetado, al empaquetado, a las instrucciones de uso, a las instrucciones de montaje, al diseño. No estaba recogido el concepto de efecto de diseño en la antigua directiva, ahora sí. Por lo tanto, eso está bien, porque mejora un poco la regulación que había. Hay otro elemento para determinar el carácter no seguro de un producto, que a los efectos de la industria farmacéutica es muy relevante, porque dice, bueno, hay que ver en qué medida se han cumplido con los estándares de seguridad que están establecidos en normativa europea o normativa nacional. Y eso es bueno porque quizá nos da una oportunidad de convencer a los jueces españoles de una vez por todas que aquel antiguo dicho de que el cumplimiento de normativa no exime de responsabilidad de los empresarios no se puede aplicar a la gruesa. Y ahí donde estamos ante sectores muy regulados, y en este caso ante productos muy regulados, de suyo debería ocurrir que cuando una empresa ha cumplido con los estándares de seguridad que le vienen dados normativamente, normalmente no debería incurrir en responsabilidad por producto, aunque del uso del producto se deriven daños no queridos.
Luego se ha regulado también los daños cubiertos y ahí hay una primera mala noticia, porque ahí lo que se dice es ya no serán solo los daños corporales o los daños a cosa distinta al producto defectuoso que no tenga uso profesional, sino que se ha añadido un paquete adicional, ¿no? Y se dice, bueno, los daños a la salud psicológica que estén médicamente acreditados, no me parece mal, el famoso pain and suffering americano, con certificado del psiquiatra correspondiente, para entendernos, bien, puede ser atendible. Se dice, bueno, luego la pérdida de datos de carácter personal, esto está relacionado con la incorporación del software con un producto defectuoso, cuando los datos no son para uso profesional y tengan un valor económico superior a los 1.000 euros. Hay una especie de franquicia. Bueno, puede ser atendible. Lo que me parece ya mala noticia es que se diga, y también quedan cubiertos los daños no materiales que deriven de los daños patrimoniales a que nos hemos referido más arriba. Entonces uno se pregunta, ¿pero qué queda? Si los daños patrimoniales van por un lado y el pain and suffering, que es el típico concepto de daño moral en Estados Unidos, por otro, el concepto de daño material ¿en qué queda? Y como no debería quedar en nada, el peligro es el contenido que se le va a dar a eso. Porque ya os anticipo que eso será la puerta de entrada a derecho sancionador por la vía de considerar daño moral cualquier cosa, cualquier molestia que de manera natural se pueda haber generado en el consumidor afectado. Por lo tanto, eso ya es una primera mala noticia. En relación con el ámbito subjetivo de aplicación, o sea, a quién afecta la directiva, o sea, quién es susceptible de incurrir en responsabilidad y quién puede reclamar, pocas novedades hay una serie de regulaciones técnicas. Está la cláusula Amazon, porque lo que se dice es que después del fabricante y el importador, cuando no sean conocidos, si no haya un distribuidor claro en España, si hay una plataforma online de contratación a distancia y que cumpla con los requisitos de ser una sociedad de servicios digitales, entonces, si no se puede identificar a los primeros, será el responsable subsidiario, cláusula Amazon, así se le ha llamado entre los comentaristas. Y respecto a quien pueda reclamar, sí que hay una previsión explícita de que pueda haber acciones colectivas, que al final es de lo que se trata, de lo que quieren facilitar, que se podrá iniciar la acción por parte de un representante de uno o más afectados, es decir, acciones de clase a la americana con la pátina europea que van a entrar por la puerta de atrás pasado mañana en este país. En cuanto a otras modificaciones que sin duda están ahí para facilitar las reclamaciones. La primera, se prevé un sistema de acceso a prueba, ¿vale? Que ya hemos visto en otras realidades legislativas de última hora en este país, por ejemplo, en la regulación de la reclamación de daños por cárteles, algunos supongo que estarán familiarizados con eso, cuando se traspuso la directiva venía con un pack de facilitar el acceso a fuentes de prueba, bajo esa idea de que quien reclama tiene dificultad de acceder a cierto tipo de prueba y, por lo tanto, para facilitarle la posibilidad de reclamar y la posibilidad de prueba, tiene que poder tener acceso a los documentos de la contraparte. No es un sistema, para los que los conozcáis, exactamente igual al Discovery americano, pero cada vez estamos más cerca de ello. Aquí lo que se dice es, bueno, el reclamante tendrá que demostrar que tiene una reclamación plausible. Eso, en fin, no se tiene que ir para nota para eso. O sea, cuando más o menos la reclamación sea razonable, pues eso pasará al corte. Quien tenga una reclamación razonable puede pedir datos relevantes que estén a disposición de la contraparte antes de iniciar un procedimiento para que los exhiba. La petición tiene que ser proporcionada, ¿de acuerdo? Tiene que ser razonable. Se prohíben las expediciones, es decir, usted no puede hacer peticiones indiscriminadas de documento. Tiene que ser necesaria la documentación que se pide y se dice que se tiene que facilitar en un formato comprensible y accesible, ¿vale? Hasta el punto que se puede obligar a la empresa demandada a crear ad hoc un documento con la prueba para facilitar la prueba a la parte actora, ¿vale? Eso es sumamente peligroso. Hay una serie de medidas para proteger los secretos industriales o empresariales. Se prevé, pero va a ser clave el desarrollo normativo que cada Estado miembro se dé en relación con eso. Porque eso puede ser la vía de entrada al espionaje industrial desde otros continentes. Y eso se ha denunciado por la empresa europea a las autoridades correspondientes que han hecho un caso más bien omiso
a la cuestión. Y las presunciones. Se establece un sistema de presunciones legales para facilitar las reclamaciones. Presunciones legales que son, obviamente, están sujetas a prueba en contrario del demandado, pero ahí lo que se dice es, mire, en cuanto a la prueba del defecto en el producto, si a usted le han requerido documentos y usted se niega a darlos, se va a presumir que el producto es defectuoso. Por lo tanto, cuidado con toda la regulación sobre la fairness de la regulación sobre acceso a fuentes de prueba, porque es capital respecto luego al tratamiento que se va a dar a la presunción de defecto. También hay presunción de defecto si usted ha incumplido con normas imperativas de seguridad que querían proteger el daño, el riesgo que se ha producido. Eso me parece razonable, al final está en la jurisprudencia nuestra, eso no me parece descabellado. O cuando el daño se ha producido en el uso normal, ordinario del producto, eso me parece lógico, ¿vale? Pero la primera es peligrosa. Y luego hay una serie de presunciones sobre causalidad. Se dice, cuando se haya acreditado la existencia de defecto, si el daño que se ha producido es un daño típico del riesgo, entonces se puede tener por acreditada la causalidad. Fíjense o fijaros en el juego de las dos presunciones. Porque la ley dice si se ha acreditado la existencia de defecto. Pero como sea una interpretación laxa, si no hemos dado la documentación que nos piden y el resultado y los daños son unos daños que pueden ser el resultado típico del riesgo que incorpora el producto, automáticamente somos responsables. Y luego hay otra presunción que para mí, una facultad del juez de presumir que todavía es más dudosa, que dice, cuando sea excesivamente difícil acreditar el defecto o el nexo causal entre el defecto y los daños, por razones técnicas o científicas del ámbito en el que nos movemos, el juez podrá tener por acreditado tanto el nexo causal como el defecto si es probable, si son probables, ¿vale? Bueno, o sea, ahí hemos mejorado porque en la redacción inicial de la propuesta decía si es posible. Y todos sabemos la diferencia entre lo posible y lo probable. Y veremos hasta qué punto los jueces se aplican el cuento y cuando hablan de lo probable, volvemos al redil de lo que fue la jurisprudencia, los que conocéis el caso 621 del Tribunal de Justicia en relación con una farmacéutica, ¿verdad? En relación con la prueba del nexo causal, es un caso del año 2017, donde se dijo que si no había prueba directa de la causalidad, se podría, por indicios, pero decía, contrastables, decía algo así como constantes y sólidos, concretos, sólidos y concordantes, tener por acreditada la causalidad. Por lo tanto, nos ponemos en un escenario bastante peligroso. Dejadme en el minuto que me queda un par de reflexiones. Por cierto, hay previsiones sobre, se deroga la posibilidad del contributory cost defense, que es si concurren en la causación otros elementos que no son el defecto en el producto, no se pueden esgrimir para reducir la responsabilidad. Habrá acción de repetición, pero nos lo comemos con patatas, si me permitís la expresión, y esto en temas de multifactorialidad, que son muy relevantes en el ámbito farmacéutico, es especialmente preocupante. Si se mantiene la culpa exclusiva de la víctima como atenuante o eximente de responsabilidad. Última cuestión. ¿Se mantienen las causas de exoneración de responsabilidad? ¿Se mantienen las causas de exoneración por riesgos de desarrollo? Pero en la primera versión se derogaba la posibilidad de que los estados derogaran la causa de exoneración, cosa muy relevante en España porque está derogada para vosotros. Y en última instancia, bajo presidencia española, se recuperó la facultad de los estados de derogar esa causa de exoneración. ¿Sabéis lo que va a pasar, no? Bien, última reflexión, 10 minutos. Todo esto está construido para facilitar las acciones de reclamación, sobre todo en el ámbito de la tutela colectiva, y habrá que hacer esfuerzos y escribir para intentar rebajar un poco el tono de la directiva, el tono de la transposición y mejorar un poco las expectativas. Y perdón porque me he excedido 20 segundos. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues la última ponencia hablaremos de los retos legales en el sector farmacéutico y para ello contaremos con Beatriz Cocina Arrieta, counsel de Uría Menéndez. Muchísimas gracias. Muchas gracias y muchas gracias a CEFI por la organización. Yo creo que en el éxito de convocatoria es evidente el buen hacer, que no nos sorprende a los que somos habituales de CEFI, pero creo que es de justicia reconocer.
En esta ocasión a mí se me solicita que hable de los retos legales en el sector farmacéutico y eso en sí es todo un reto, no solo por hacerlo acompañada de los mejores expertos y grandes compañeros, cada uno en su área. También en todas las mesas de este curso se va a hablar de retos, además. Y tenemos un programa magnífico que aborda todas las cuestiones relevantes. Y además, me impide hacer como ha hecho Chisca y hablar de los aspectos positivos, con lo cual nos vamos a ir a comer quizá con un más sabor de boca, aunque trataré también en mi exposición de encontrar los aspectos positivos dentro de estos retos, que también los hay. Intentaré no salirme mucho del guión porque no tenemos 3 horas para esta cuestión. Quería empezar diciendo que retos no necesariamente son novedades y los grandes retos de este sector son música ya conocida, la mayoría de ellos. Otros no lo son tanto y se manifiestan ahora con mayor intensidad. Y también que los retos no siempre derivan del derecho puro. Podemos tener derechos reconocidos en las normas, podemos tener un medicamento con resolución de financiación y precio, podemos tener una patente, tenemos ciertas libertades y derechos bajo nuestra Constitución y bajo el derecho de la Unión, y aún así, en este sector, por diferentes circunstancias y dinámicas propios del sector, aún teniendo esas herramientas legales, nos cuesta, no siempre es fácil lograr la efectividad de esos derechos. Tratando de seleccionar en este bosque, yo me voy a centrar en 4 áreas. La primera de ellas es los retos del procedimiento de financiación y precio. Y no voy a hablar de acceso. El acceso se ha discutido en la mesa anterior in extenso, aunque seguramente habría muchísimo más que decir y podríamos dedicar una jornada exclusivamente a ello. Pero ya que estamos en una mesa en la que hablamos de las normas europeas y en particular de la reforma del paquete farmacéutico, yo creo que una de las cuestiones que sí que hay que añadir y que llama la atención en esta reforma es el foco que se pone en los laboratorios farmacéuticos, como si de ellos dependiera este sistema de incentivos +2, +1, +6 meses que ha comentado ya Miquel, como si dependiera de los laboratorios la mayor parte de esas circunstancias, en particular una a la que se le da el mayor peso, que es que el medicamento esté efectivamente accesible en todos los países de la Unión en un determinado plazo, ¿no? Y que, sí que es cierto que podríamos pensar y debemos pensar que probablemente también los laboratorios algo podrán hacer, ¿no? Porque si no, no se les pediría. Pero lo que llama la atención es que nada se dice en las 400 páginas de reforma del paquete farmacéutico sobre iba a decir responsabilidad, sobre las funciones de los Estados miembros, ¿no? Que también tienen una especial responsabilidad, sobre todo en agilizar estos procesos. Y es que además la tienen desde hace más de 30 años, porque tienen obligación bajo la Directiva de Transparencia, bajo la Directiva 89/2005, de resolver los procesos de financiación y precio en 90 días, más otros 90 días en determinados casos. Y esto, como sabéis, los estados, incluyendo España, o encabezados quizá por España, lo incumplen de forma sistemática, pero no ha merecido ningún comentario, ¿no?, la existencia de esta directiva y el incumplimiento sistemático de esta obligación, cuando es cierto que concurren muchas circunstancias en estos retrasos y probablemente muchas de ellas, o al menos alguna de ellas, sea también imputable, al menos de forma parcial, al laboratorio, pero hay una que nos conduce a pensar que el sistema está diseñado para incumplir los plazos. ¿Qué hizo España qué ha hecho España en estos 30 años para cumplir esta directiva? Básicamente nada, porque nunca hemos tenido un procedimiento de financiación ni precio, nunca hemos tenido un intento serio de tenerlo, es más, pero como tenemos unas normas generales de procedimiento administrativo que establecen que los procedimientos para los que no se haya fijado un plazo específico se deben resolver en 90 días y también nos informan sobre el sistema de recursos, que es otro de los requisitos de la directiva, ¿no?, que existe un sistema de recursos, pues existe un sistema de recursos como en todo acto administrativo, pues ya está, eso es lo que hay.
Pero pese a que, bueno, y se ha discutido también, pese a los nodos, las redes, los evaluadores, etcétera, los múltiples recursos, ¿no?, que se pronuncian sobre este procedimiento, al final lo que se produce, y es ahí donde digo que hay un defecto de diseño en todo este procedimiento, es que hay un cuello de botella en las reuniones de la Comisión Interministerial, que es el único órgano que tiene que participar, es el único órgano que está reconocido en la Ley de Garantías, en el texto refundido. Es el órgano que toma las decisiones y es un órgano que se reúne 9, máximo 10 veces al año. Con lo cual, teniendo las resoluciones que pasar 2 veces, ¿no?, porque pasan por la Comisión Interministerial antes de que haya propuesta y después para hacer alegaciones a la propuesta. Con lo cual, es que es materialmente imposible que estos plazos se cumplan. Y, bueno, una vez que obtenemos por fin esta resolución, se produce un fenómeno muy curioso, que es que Alex también comentaba, el 80%, has dado el dato, aquí el 100% de las resoluciones de financiación y precio no se recurren, ¿no? O sea, no tenemos una práctica sana ni insana de recurrir las resoluciones sobre financiación y precio por varios motivos, ¿no? Y se entiende. El principal es porque, bueno, se percibe como algo que no va a ser eficiente, porque el juez nunca se va a pronunciar fijando un precio, como mucho el juez podrá decir que hay una falta de motivación o que hay una cierta arbitrariedad, pero al final siempre se devolverán las actuaciones al mismo órgano que ya resolvió negativamente y probablemente sin unos parámetros claros sobre los que resolver, porque los parámetros claros de comparación, a diferencia de otros países, no los tenemos en la ley. Es muy complicado establecer que ha habido una arbitrariedad o que ha habido una infracción o que ha habido una defectuosa motivación. Y por otro lado, por esa, que yo creo que cada vez menos, esa percepción de que se nos amenaza con los males del infierno, porque, bueno, es una opinión muy extendida, aunque muchos de los que aquí y públicamente se han pronunciado en contra, alegando que no debe ser así, y probablemente no debe ser así, ¿no? No lo sabemos porque no existe esta práctica, pero sí que han existido impugnaciones masivas en precios de referencia, por ejemplo, y no ha pasado nada. También, en una cierta época, y eso nos conduce a otro tema relacionado con market access, los laboratorios se resistieron, los laboratorios os resististeis, capitaneados por FEMA-Industria, pero también individualmente, contra las resoluciones de market access autonómico, esta pseudoaprobación adicional que tenemos que obtener en la región o en cada hospital y que sistemáticamente, cuando se podía probar que la medida existía, que no se podía siempre probar, pero cuando se podía probar que la medida existía, sistemáticamente fueron anuladas. Pero ahora, bueno, pues parece que estamos adoptando un enfoque, no sé si más conciliador o más pragmático, y bueno, pues parece que nos hemos adaptado, nos hemos aquietado y tenemos otra forma de operar. Pero son los pacientes ahora los que están dando la batalla del acceso. Y es llamativo cómo ellos, sobre todo en casos de enfermedades raras, medicamentos no tan testados, están impugnando y están ganando, y hay muchísima jurisprudencia menor, negativas de solicitudes por parte de su médico de acceder al fármaco que le corresponde, incluso en fármacos que no están financiados e incluso, las más recientes, en fármacos que ni siquiera están aprobados, ¿no? Que se exige y el juez acepta la demanda de que al medicante se le dé un medicamento en investigación o un medicamento autorizado por otra indicación, y lo están ganando los pacientes. Ellos son los que están dando esta batalla que, hasta donde yo sé, ahora mismo no está dando la industria. Y la otra gran batalla pendiente en términos de acceso, que tampoco se ha comentado, es la de la innovación incremental, ¿no? Tenemos una resolución de financiación por la que hemos peleado durante meses, pero si el producto en cuestión es un principio activo que ya se venía utilizando, en la siguiente tanda de precios de referencia entrará, aunque suponga una innovación muy relevante, ¿no? Con lo cual todo el aporte que se puede hacer en una nueva forma farmacéutica, en una nueva forma de administrar un medicamento, ahora mismo, hoy por hoy, vale exactamente cero, ¿no? Pongamos un ejemplo de un inyectable mensual o incluso trimestral que sustituye a una inyección diaria, que aporta un valor añadido tremendo, pero no se le reconoce en el sistema de precios de referencia. Y al final se irá a pago por principio activo, o como mucho la media ponderada, ¿no? Que la media ponderada es un
un mecanismo de excepción que se diseñó para evitar que un medicamento sin apenas ventas marcase el precio de todos los demás, y al final es el recurso que se está utilizando porque es el único que existe cuando el Ministerio aprecia que hay una injusticia material bueno, pero que no tiene otro mecanismo ahora mismo para exceptuar medicamentos del sistema de precios de referencia. Únicamente lo tiene para los huérfanos. Se adoptó un acuerdo en 2020 para excluir a los medicamentos huérfanos del sistema de precios de referencia. Un poco les temblaba el pulso, ¿no? Porque solo los huérfanos que aporten un beneficio clínico significativo, dice el acuerdo. Y es que, bueno, por definición, si es huérfano es porque se ha declarado que aporta un beneficio clínico significativo. Pero bueno, ahí parece que ¿no? Nos reservamos un poco el derecho de decir que sí o que no, según los casos. Y después tenemos, bueno, hay un mandato en la Ley Crea y Crece de septiembre de 2022 de bueno, se indica al Gobierno que adopte medidas para excluir del sistema de precios de referencia estos medicamentos que aportan un significativo valor incremental y que no se ha atendido. Y en tanto no se atienda, no hay ninguna herramienta, no hay ningún efecto directo, ¿no? Como podría haber en una norma europea, para, bueno, pues para hacer ese efectivo, ese derecho que en cierta manera tiene la norma reconocido a los laboratorios, pero que sin una acción del Gobierno no se podrá ejecutar. Bueno, para no irme mucho por las ramas, voy a pasar directamente a hablar de los desabastecimientos. La reforma europea tiene tres ejes, tres as. Uno de ellos es affordability y otro de ellos es, bueno, son access, availability and affordability. Pero ¿qué ocurre? Que cuando un medicamento es accesible, es decir, que cuando un medicamento es barato y está incluido en el régimen de financiación, muchas veces deja de estar disponible, entre otras cosas por las exportaciones masivas o a veces porque es tan barato que no, o sea, bueno, pues que no es posible comercialmente mantener el medicamento en el mercado. Creo que aquí hemos avanzado un poco, hemos avanzado bastante porque los laboratorios han asistido inermes durante años a bueno, pues poner medicamentos en el mercado que salían por la frontera, que causaban desabastecimientos y no tenían ninguna herramienta para controlarlo. La Agencia de Medicamentos se ha puesto manos a la obra y ya está dando soluciones, aunque bueno, el problema yo creo que está todavía lejos de ser solucionado, ¿no? Lo que la agencia también está haciendo, y esto no es tan buena noticia, es empezar a imponer sanciones y sanciones graves o muy graves, de las que se publican, que esto también es novedad porque hasta ahora no se venían publicando las sanciones administrativas. Y bueno, yo creo que también tenemos aquí algunos sufridores por falta de, ¿no? por causar desabastecimientos. Y también llama la atención cómo se ha estirado como un chicle el concepto de laguna terapéutica. Es que hemos llegado a ver casos de medicamentos con genérico en el mercado, en los que se niega al laboratorio la solicitud de suspensión porque la caja del genérico no tiene el mismo número de comprimidos que la caja que se pretende retirar. Obviamente el motivo es otro, obviamente el motivo es un motivo económico, ¿no? Pero se interpreta la laguna terapéutica de esta manera. Y el último reto que no me resisto a comentar es el reto de la promoción, el grandísimo reto de la promoción. En España se ha adoptado en las herramientas de promoción que tenéis disponibles los laboratorios un enfoque más restrictivo que en Europa tradicionalmente, pero es que ahora concurre otro factor un poco más grave, yo creo que son las diferencias regionales, que hay actividades o técnicas promocionales que se les están permitiendo a los laboratorios que están, bueno, siempre hablamos de Madrid y Barcelona porque hay muy pocos que estén domiciliados fuera de estas dos regiones, ¿no? Pero hay diferencias en la interpretación y en la aplicación de las normas que bueno, que yo no sé si nos acabarán conduciendo en algún momento, como ya pasa en otros sectores de la sanidad privada, a hacer una especie de forum shopping y seleccionar dónde llevamos a cabo ciertas actividades o incluso en algún momento dónde tendrá la sede social el laboratorio para evitar interpretaciones bueno, pues, novedosas, porque son novedosas. Hay técnicas promocionales que se venían permitiendo desde hace muchos años y que ahora, sin que haya existido ningún cambio legal, están dejando de permitirse o se les están imponiendo trabas, como es el caso de la hospitalidad. Y después, bueno, se ha comentado y se comentó in extenso en la última jornada de CEFI el tema de la posibilidad de realizar promoción
de los medicamentos autorizados que aún no tienen precio. Es un tema que está sub iudice, ¿no? Sobre el que esperamos que el Tribunal Supremo, este es otro reto general, ¿no? Que el Tribunal Supremo va a tardar 2 años en pronunciarse sobre él. Hay varios procedimientos que están pendientes de esta resolución del Supremo para ver por dónde se orienta, pero bueno, yo creo que aquí también haré una llamada a que nos alineemos con Europa, porque diría que la publicidad y la promoción que hacen los laboratorios farmacéuticos está tan medida, está tan sestada, cuando uno se sale de la línea, el otro inmediatamente le denuncia. No hay otro sector donde tengamos este acervo de resoluciones y de sanciones en materia de promoción. Sin embargo, convivimos con publicidades de influencers, Instagram, etcétera, no sé qué, a las que, bueno, pues todavía no se está poniendo poco, ¿no? Hay un doble rasero también en términos de promoción y esperemos que podamos reconducirlo. Perdonad que me pase un poquito el tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Beatriz, por tu excelente exposición. Pasamos a las preguntas. Tenemos 10 minutos. Miquel, ¿tiene razón la Comisión Europea cuando justifica el acortamiento del periodo de protección de datos de 8 a 6 años en el hecho de que en la Unión Europea la protección era excesiva en comparación con los Estados Unidos? A ver, a mi respetuoso modo de ver, esa comparación no pasaría al filtro de la Ley de Competencia Desleal española, que dice que las comparaciones tienen que ser de todas las características relevantes de un producto, ¿no? La Comisión Europea lo que ha hecho es comparar un solo parámetro, que es la protección de lo que se llama las moléculas pequeñas, que en ese caso sí que es verdad que hasta ahora la protección era más extensa en la Unión Europea que en Estados Unidos, pero si se toman todo el resto de parámetros, la protección de los productos biológicos, el acceso al mercado, la libertad de precios, etcétera, es obvio que el ambiente es mucho más favorable a la industria en Estados Unidos que en la Unión Europea. Y la prueba está en que en el año 2002 la diferencia de inversión en I+D en el sector farmacéutico entre Estados Unidos y Europa era de 2 billones de euros, y en el 2022 esa diferencia se había agrandado a 25 millones. Lo cual ilustra que el clima es mucho más proclive a la innovación en Estados Unidos que en la Unión Europea. Muchas gracias. Sisca, ¿cuándo podemos esperar que los cambios al sistema legislativo sean una realidad? Pregunta que yo creo que en todos los foros, ¿no?, que hablamos de esta materia suele salir. Sí, a ver, por lo pronto será en 2027. Lo que pasa es que hay algunos elementos que ponen muchos interrogantes en esa previsión. La Comisión había prometido la propuesta de directiva y de reglamento ya el año pasado, no el anterior. Se demoró 2 veces y eso ha provocado que tengamos muy poco tiempo entre ahora y las elecciones al Parlamento Europeo, que van a ser a principios de junio. El Parlamento se disuelve en mayo, me parece, y tal y como están las cosas ahora, está ya agendado que ENVI, que es como he dicho antes, la comisión del Parlamento Europeo, que luego le propone al Pleno el texto que se va a aprobar, a finales de este mes se tiene que reunir para adoptar una decisión. Y por las numerosísimas propuestas, no solo del reporter, sino de muchos otros miembros de esa comisión, no preveo que vayan a llegar a un acuerdo este mes de marzo. También está agendado que el Pleno del Parlamento Europeo debata las propuestas de ley a finales del mes de abril, pero eso parece bastante improbable. Y luego ya nos vamos a una nueva constitución del Parlamento que, bueno, no se sabe muy bien cuál va a ser la configuración política. Y una vez adoptado a nivel parlamentario, por supuesto pasa al Consejo, etcétera, nos vamos ya al 2026 como muy pronto. Y luego tanto la propuesta de directiva como la propuesta de reglamento, ambos tienen unas disposiciones transitorias de 18 meses. Entonces, no vamos a ver la realidad de los cambios que estamos discutiendo hasta dentro de muchos años. Que por otra parte no es negativo, porque al ser tan profundos los cambios sí que vamos a tener tiempo para todos
poder adaptarnos a ellos. Muchas gracias. Por lo que hace a la propuesta de la Comisión relativa al nuevo régimen de protección de datos de registro y exclusividad comercial, desde tu punto de vista y experiencia, ¿crees que aumentará la litigiosidad en materia de exclusividad de datos de registro? Para mí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Necesariamente porque el sistema se convierte en más complejo, tal y como lo propone la Comisión. Y también más litigiosidad no solamente entre laboratorios farmacéuticos, sino, por ejemplo, en materia de unmet medical needs, atendida la definición que se propone y atendido al hecho que va a ser la Agencia Europea del Medicamento quien va a determinar si un medicamento cumple o no los requisitos para que se pueda considerar un medicamento para una necesidad no cubierta, sí que es posible que haya más litigiosidad y así, de hecho, lo prevé la propia EMA. Así que yo creo que sí. No sé si Miquel tiene... Sí, hay un artículo que será un pozo sin fondo de litigiosidad, que es el artículo 80, párrafo primero, que ha pasado desapercibido a muchos analistas. Y ese artículo no dice que las autoridades sanitarias no puedan tener en cuenta los datos durante los 6 años de protección normativa, que es lo que sí que dice ahora durante los 8 años de protección normativa. Lo que dice la redacción del artículo 80, párrafo primero, es que el segundo solicitante no podrá mencionarlos, que es una cosa muy distinta. Y en este país ya ha habido litigios precisamente sobre el debate entre la diferencia entre no utilizar los datos y no mencionarlos. Y el artículo 80, párrafo primero, a mí me dejó perplejo, porque lo que dice no es que la agencia no pueda utilizar los datos, que es lo que tendría que decir, sino que el segundo solicitante no podrá mencionarlos. Muchas gracias. Magda, first question, how to future-proof the legislation? No. Perfecto. Vale, pues Alejandro pregunta, ¿existe algún margen de mejora en la regulación de la directiva desde el punto de vista de los intereses de las empresas farmacéuticas en su transposición al derecho español? Bueno, yo creo que habría que intentar, es batalla muy difícil, pero que aunque se haya vuelto a recuperar la capacidad de los Estados miembros de derogar las causas de exoneración de responsabilidad o la causa de exoneración de responsabilidad relativa a riesgos de desarrollo, que en España estaba derogada para alimentos y fármacos, intentar convencer a las autoridades españolas que pueden mantener la derogación de la causa de exoneración para los alimentos. A mí tampoco me gustan que con las galletas que como se haga mucho experimento, pero no, sin embargo, respecto a los medicamentos, porque de por sí hay que incentivar el desarrollo ahí, ¿no? Y luego procurar que no vaya la cosa peor. En la redacción de la transposición, pues que cuando dice que es probable, pues que la traducción en español sea probable y no posible. Y luego vigilar normativas adicionales, por ejemplo, en la transposición de la Directiva de Acciones de Representación, la gran cuestión que está pendiente es cómo se regula en este país, si se regula y si se admite la financiación de litigios por terceros. Y ya os digo yo que cuando escuchas a todos los financiadores, y como no están aquí digo nombres, pues cuando escuchas a Hausfeld en los foros explicando sus targets, la industria farmacéutica está siempre ahí, con lo cual vigilar también estas regulaciones colaterales que pueden hacer todavía peor el litigation landscape, pues habrá que hacerlo. ¿Y qué pueden hacer las empresas farmacéuticas para prepararse mejor ante los riesgos adicionales que puede incorporar la nueva directiva? Bueno, yo creo que toda la cuestión de document retention, aunque la industria farmacéutica ya por vuestra actividad, porque estáis muy regulados, pues ya los documentos los tenéis y sabéis dónde están, ¿no? Pero hay que pensar en la perspectiva futura de reclamaciones y de discovery de documentos relevantes y de una manera como no la hemos visto todavía. Y como te va a penalizar el no tener los papeles ordenados y no entregarlos, pues tener unos sistemas de document retention adecuados para eso, ¿no? Y luego
viene la liquidación en masa, entonces tenéis que cambiar un poco el chip. O sea, el enemigo, si me permitís la expresión, no es un individuo, va a ser una asociación o financiadores de litigios. Y esto cambia un poco las reglas de juego y a qué tienes que estar atentos. Tendréis que captar el ruido que pueda haber en las redes, en las páginas web de las asociaciones, intentar interaccionar con ellas en algún caso y, desde luego, si hay financiación de litigios, investigar quién está detrás, porque ahí puede haber defensas. Muchas gracias. Beatriz, en cuanto al control judicial de las resoluciones sobre financiación y precios, se ha comentado pues que es muy complicado tener una tutela judicial efectiva. ¿Qué tipo de medidas serían necesarias plantear o implementar para superar estos obstáculos? Lo más necesario es objetivar los criterios de financiación y los criterios de fijación de precio, porque aunque hay una exigencia, bueno, y no solo una exigencia genérica, sino una exigencia concreta de que los criterios, los motivos, ¿no?, las razones de la decisión de financiación sean objetivos y comprobables, al final son criterios que en su enunciado son objetivos, o sea, las que nadie puede tachar una falta de objetividad, pero que no aterrizan. ¿No? Que no, o sea, bueno, pues sí tiene, los criterios son gravedad, secuelas, necesidades de ciertos colectivos, impacto presupuestario. El impacto presupuestario es algo, bueno, un poco más medible, ¿no? Al final, ¿cómo se están tomando las decisiones? Pues en gran parte por comparación con otras alternativas, tratando de establecer un poco qué es lo que aporta el nuevo medicamento frente al anterior y darle un valor, pero bueno, en ese valor que se le da es no arbitrario, pero difícil de objetivar. Y por otra parte, bueno, pues concurren otra serie de criterios de aportación, tal, elemento de innovación, beneficio, necesidad, tal, que son muy poco objetivables. Entonces, el juez ante esto, bueno, pues podrá apreciar si es grave, porque claro, no tenemos una práctica muy depurada, ¿no? Todo esto hay que construirlo. Si es grave, podrá apreciar una falta de objetividad o una falta de motivación. Entonces, retrotraer, ¿no? ¿A qué deberíamos aspirar? Bueno, pues a lo que ocurre en otros países, que seguramente no es perfecto, pero por lo menos permite el acceso a esa tutela judicial efectiva, que es a cuantificar, ¿no? Cuantificar la aportación del medicamento en calidad de vida, que decía, en el cual, y no solo lo que ahorra, sino, bueno, pues es muy difícil poner precio a la vida, al bienestar, pero hay otros elementos que sí son objetivables, como reducción de días de hospitalización, reducción de días de baja, tal, que ahora mismo no se están teniendo en cuenta. Y luego, bueno, pues oye, a lo mejor el dato no es objetivo, pero por lo menos que sea igual para todos, ya sería un gran avance. Y bueno, el Gobierno tiene el mandato plasmado en la Ley CREA y CRECE de proteger la innovación incremental. ¿Qué medidas concretas se pueden o se deberían de adoptar? El precedente que tenemos, o sea, hay que tener en cuenta que aquí estamos hablando solo de medicamentos con el mismo principio activo, que son los afectados por el sistema de precios de referencia. El sistema de precios de referencia integra en los conjuntos, agrupando los medicamentos por principio activo y misma vía de administración, ¿no? ¿Dónde se están dando las diferencias? Pues obviamente en la vía de administración. También se dan ahora en el principio activo, porque bueno, ya sabéis que ahora no es exactamente el principio activo, sino en el ATC5, y podrían quedar incluidos en el conjunto medicamentos con principios activos diferentes, unos sensiblemente más caros que otros y otros bueno, pues con diferente, incluso con diferente indicación. Pero lo que se hizo en su día y se dejó de hacer era excluir lo que se llama las formas farmacéuticas innovadoras, directamente excluirlas del sistema de precios. Es decir, si un medicamento se formula o se presenta, yo comentaba el sustituir una inyección diaria por una inyección mensual o trimestral, pero también esto también pasa sobre todo con los inyectables que se asignan al mismo precio porque se basa en el principio activo, el que viene en un vial para 500 dosis del que viene con la pluma precargada y que no considera el precio de la pluma, ¿no? Eso se consideraría una forma farmacéutica innovadora y al menos habría que empezar por ahí, ¿no? Luego también habría que atender, oye, pues si resuelven diferentes patologías, si tienen diferentes indicaciones, todo eso se podría tener en cuenta, ¿no? El medicamento que cubre y que no sea huérfano, ¿no? Porque no necesariamente se tiene el reconocimiento de medicamento huérfano, porque no solo exige que haya una necesidad no cubierta, sino que haya también una falta de interés comercial, y ese requisito no lo cumplen todos. Muy interesante. Bueno, pues muchísimas gracias a los 4 ponentes. Ha sido, bueno, pues
una jornada excelente. Yo me he anotado muchos temas, seguro que vosotros también, que además han salido y que están en la actualidad, los cambios de la pérdida de exclusividad, el impacto que puede tener en medicamentos innovadores o huérfanos. También hemos hablado de la tecnología, la inteligencia artificial, qué impacto puede tener y cómo, bueno, pues en el ámbito europeo, ¿no?, qué enfoque se le está dando, los tiempos en la resolución de los dosieres, también un punto muy importante, y los tiempos de la exclusividad, el mayor protagonismo de la Agencia Europea del Medicamento. Lo estamos viendo también, bueno, pues con los desabastecimientos, el concepto, ¿no?, de crear una reserva de medicamentos, un poco, bueno, pues aprendiendo del pasado, ¿no?, de la pandemia, la responsabilidad del producto, que ha sido excelente, la exposición, bueno, pues diferenciando entre ámbito objetivo, subjetivo, los daños objeto de cobertura, la regulación, acceso a prueba, la introducción, bueno, de las presunciones legales, también con preguntas de, pues, cuando un producto se entiende que puede ser seguro o no es seguro, o el concepto de daño material, que a veces, bueno, pues en cuestiones legales es difícil, ¿no?, de aterrizar, o la compra a distancia, ¿no?, que no solamente impacta en la industria farmacéutica, también estamos viendo, bueno, yo a nivel autonómico estamos, bueno, pues desarrollando la ley de farmacia, y también son cuestiones que bueno, pues suscitan, ¿no?, de los delivery, la regulación, hasta donde, bueno, pues se puede entender que puede haber venta a distancia, ¿no?, la normativa regional, la autonómica, bueno, nacional, un punto muy interesante. Y bueno, pues hemos cerrado también con toda la parte de retos, de los procedimientos de financiación, de los sistemas de precios de referencia, cómo impacta en un mercado innovador, ¿no?, que sería versus mercado innovador, el mandato de la ley CREA y CRECE, ¿no?, esta última pregunta, el debate yo creo que siempre tenemos la transparencia versus la confidencialidad, también muy relacionado con los precios, la exclusividad de los datos, considerando, bueno, pues que en un mercado innovador es fundamental, ¿no?, tener bien tasado qué se entiende por exclusividad y protegerlo. El tema de desabastecimiento, que lo estamos viendo, ¿no?, no solamente se está dando en medicamentos, sino que también en productos sanitarios, y hemos empezado el año, bueno, pues con graves problemas de desabastecimiento de productos sanitarios, con un impacto directo a los pacientes. Las causas sabemos que son multifactoriales, algunas son por una coyuntura internacional, pero hay algunas otras que pueden estar relacionadas también con estas reformas europeas y que pueden ayudarnos a dar una solución a las administraciones, ¿no?, cuando se nos presentan. También, bueno, pues el debate de la publicidad, efectivamente en Madrid y Cataluña, aunque es una normativa nacional de Real Decreto, pero bueno, también tenemos mucho que decir. Y por último, sobre la innovación incremental. Así que yo creo que ha sido una ponencia que se ha tocado muchísimos puntos, muy interesante. Muchísimas gracias y bueno, pues doy por finalizada esta jornada. Hasta luego.